Buenas noches, hermanos. Testifico para darle la gloria y la honra al Señor. El Señor en su santa profecía me decía que estaría librando a uno de los míos de una enfermedad. Es así, hermanos, como hace un mes, una de mis tías, la cual vive en la ciudad de Brasil, enfermó gravemente de esta epidemia. La tuvieron que llevar al médico. En el médico no daban esperanza de ella. Es así, hermanos, como ella duró 10 días en coma. Solamente respiraba por un respirador artificial. Ellos conocían de la iglesia, llevan muy poco, pero cuando nosotros escuchamos esa noticia, lo único que hicimos fue orar y pedirle al Señor de que nos ayudara. Ella tiene 2 hijos y su esposo fue orarle, clamarle para que tuviera misericordia. Hermanos, fue así como pasados 2 días, mi tía nuevamente volvió a respirar. Ella no podía caminar, hermanos, también, ella estaba ya en estado de coma. Ella cuenta que no podía caminar, pero ya podía respirar, para la gloria y la honra del Señor, hermanos. Ella se recuperó satisfactoriamente, hace 5 días ya está en su casa, y lo más bonito, hermanos, es que ella está escuchando los audios de la hermana María Luisa, escucha las enseñanzas, y nos dice que cuando abran la iglesia ella va a estar testificando del poder y la grandeza de Dios, porque ella llora de ver cómo Dios se manifestó en ella con los suyos, y pues todo, hermano, lo testifico para la gloria y la honra del Señor. Hermanos, testifico para la honra y gloria del Dios Altísimo, que desde que llegué a su iglesia me ha hecho promesas hermosas en lo espiritual y también en lo material, donde me ha prometido que le estaré sirviendo en medio de sus atrios y estará cuidando de mi vida de acechanzas del enemigo. Y es así, hermanos, como ahora que inició la pandemia, yo empecé a sentir un dolor fuerte en uno de mis senos, y a causa de ello diligentemente recurrí al doctor, donde me mandó a hacer una serie de estudios, y al ir por los resultados me dijeron que debían esperar al jefe de oncología para podérmelos entregar. En esos momentos me imaginé que algo no andaba bien y empecé a orar y decía: Dios, que sea tu voluntad, yo confío en ti. Y cuando el doctor habló conmigo me hizo algunas preguntas y me dijo: es necesario hacer otros estudios, pero también es importante que usted esté enterada que hay un alto porcentaje de que el resultado sea maligno. Pero a medida que él me hablaba, yo seguía orando y le recordaba a Dios las promesas que él me ha dado y que no me preocupaba el resultado, porque yo sabía que él no me iba a dejar sola y yo estaría bajo su amparo. Es así como al llegar a casa le compartí a mi esposo la situación y nos pusimos a orar y a clamar a Dios por su infinita misericordia y que guardara mi vida. Y en cada enseñanza que nuestra amada hermana María Luisa nos ha dado, yo le clamaba al Dios de los cielos misericordia por mi vida, y cuando la hermana decía: vamos a orar por las enfermedades, yo le explicaba en detalle a nuestro Dios cuál era mi enfermedad y el dolor que yo sentía. Y hermanos, en esos momentos en los que yo oraba, sentía un dolor aún más fuerte en mi seno, sentía que se me iba a reventar, pero seguía orando con lágrimas en mis ojos y decía: Señor, sé que tú me estás sanando. Y es así como un día antes de la cita tuve un sueño en donde yo me veía en una camilla y escuchaba la voz de Dios que me decía que no me preocupara, que ya yo no tenía nada malo en mi seno. Me levanté gozosa de saber que Dios actuaría en mi vida. Tranquila fui a mi cita, me realizaron el estudio pendiente y al ir a recibir el resultado me dice el doctor: no se preocupe, señora, usted debe estar en un control cada 6 meses, pero no tiene nada maligno. En esos momentos le di la gloria a Dios por su manifestación perfecta en medio de mi vida. Hermanos, esto lo testifico para engrandecer el nombre de nuestro Dios y el respaldo inigualable que en todo momento nuestro Dios le da a su sierva, nuestra amada hermana María Luisa,
quien ha dedicado su vida a enseñarnos el verdadero evangelio y a cómo buscar y agradar a Dios con sincero corazón. Gloria por siempre al Dios vivo y creador de mi existencia. Buenos días, hermanos. Quisiera testificar para la gloria y para la honra del Señor que al comienzo de toda esta situación del COVID-19 aquí en México, mi esposa se encontraba en el último mes de embarazo, por lo cual para nosotros era una preocupación, ya que se estaban tomando muchas medidas de restricción aquí en la Ciudad de México. Y además mi esposa tenía que recurrir a sus controles cada semana, por lo cual para nosotros eso era una preocupación, porque nos teníamos que desplazar por medio de transporte público. Pero el Señor, en su misericordia, en su piedad, nos había hablado a través del don glorioso de la profecía y nos había dicho que nos estaría regalando ese medio de transporte. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que recibimos la llamada de un ser querido, el cual nos sorprendió regalándonos un automóvil nuevo, completamente nuevo, de 0 kilómetros. Y el Señor así cumplió aquella promesa, pero también el Señor le había dicho que Él estaría aún quitando trampas que el enemigo quería poner para el nacimiento de aquella pequeña. Así fue como el líquido amniótico en el cual ella se encontraba se había reducido a 5 centímetros, que era el mínimo, por lo cual tocaba inducirle un parto a mi esposa, y la doctora estaba esperando para poder tomar esa decisión. Pero nosotros, aún antes de que la iglesia se cerrara aquí en México, pudimos acudir a una alabanza en la cual le clamamos a Dios, en la cual le suplicamos al Señor que tuviera esa misericordia. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en la siguiente cita que tuvo mi esposa para control con la doctora se sorprendió. La doctora se maravilló porque veía que ese líquido amniótico había crecido, había subido a 8 centímetros, y ella decía que eso era imposible, que eso no podía ocurrir porque el líquido amniótico siempre tendía a disminuir. Pero ahí nosotros entendimos que había sido Dios quien había escuchado nuestras peticiones, nuestras plegarias. Asimismo, llegó el tiempo de que nuestra pequeña naciera en medio ya de la cuarentena, en medio ya de tanta restricción, porque aún en los hospitales solamente permitían la admisión de mi esposa para que naciera la bebé. Así fue como nació esa pequeña, la cual presentó una infección. Y yo aún no lo sabía porque no podía verlas, pero yo le clamé a Dios, yo le rogué a Dios que tuviera misericordia, que tuviera piedad, que ayudara a esa pequeña. Y el Señor en su misericordia me regaló una experiencia en la cual yo veía un cuneo transparente y una silla a su lado. Y entonces yo veía llegar a nuestra muy amada hermana María Luisa y se sentaba en aquella silla y me decía: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Si fui yo quien la trajo a este mundo. Hermanos, eso para mí me reconfortó el alma, me dio tranquilidad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al poder entrar a ver a mi esposa y a la pequeña, me llevaron al lugar donde tenían aquella pequeña, porque la habían separado, la tenían con suero, la tenían con medicamentos, la tenían en un lugar especial. Y cuando yo entré a ese lugar, era ese mismo cuneo transparente y al lado había aquella silla que yo había visto en aquella experiencia. Y para mí fue una alegría porque yo sabía que Dios había estado ahí, que Dios estaba cuidando de mi hija. Y por eso, hermanos, a partir de ese día, esa pequeña comenzó a mejorar y a los pocos días pudo salir del hospital. Hermanos, también el Señor se glorificó porque no tuvimos que pagar nada. El gobierno absorbió todo el gasto y para nosotros fue una maravilla porque era otra promesa de Dios cumplida. Así Dios le ha dado toda esa pequeña, así Dios le ha dado tantos regalos, tantas cosas, y a nosotros nos ha sustentado en medio de este tiempo. Nos ha dado despensas, nos ha dado dinero para pagar aún los servicios, la renta, para tener para cada cosa, y nada nos ha faltado porque esa
fue la promesa que Dios hizo a través de su hermoso ministerio, a través de nuestra hermana María Luisa. Y todo esto, hermanos, yo lo quiero testificar para la gloria y la honra de nuestro Dios.